Bienvenidos a un nuevo episodio de Fe con Fundamento. Soy el hermano Ángel y es un verdadero privilegio tenerlos aquí. Desde Beloit les doy los buenos días, las buenas tardes o buenas noches según el tiempo que estén escuchándome. Y hoy es un buen día, hoy es un día ideal para reflexionar con la Biblia abierta y un corazón atento y buscando fortalecer nuestra fe, no con emociones pasajeras, sino con la verdad, con la razón y con las evidencias. Cuando escuchamos la expresión arqueología bíblica, muchas personas piensan inmediatamente en intentos desesperados por probar la Biblia, como si la fe cristiana dependiera de una pala y un cepillo. Pero eso no es correcto. La arqueología no existe para probar la Biblia, sino para estudiar el pasado. Y lo sorprendente es que una y otra vez, cuando la arqueología habla, la Biblia no queda en silencio. La Escritura nunca se presenta como mitología. En Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, leemos que el evangelista investigó diligentemente los hechos, consultó testigos oculares y escribió de manera ordenada para dar certeza. Eso es lenguaje histórico, no legendario. La Biblia no teme a la historia porque Dios actúa dentro de la historia. Así que hoy quiero invitarte a que respires hondo, que abras tu mente y tu corazón y caminemos juntos por algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes relacionados con la Biblia. ¿Estás listo? Muy bien, empecemos. Antes de entrar en descubrimientos específicos, necesito aclarar algo fundamental. La Biblia no es un libro de arqueología, pero sí es un libro históricamente situado. Habla de lugares reales, reyes reales, imperios reales y conflictos reales. Su propósito principal es revelar a Dios y su plan de redención para la humanidad. Pero lo hace dentro de un marco histórico verificable, preciso y confiable. Esto fortalece nuestra confianza en la palabra. Como dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No es mito, es historia real donde Dios actúa. A lo largo del siglo XIX y XX, muchos escépticos afirmaron que gran parte del Antiguo y Nuevo Testamento eran ficticio. Se decía que Israel no existió como pueblo temprano, que personajes como David o Pilato eran invenciones tardías, o que los evangelios exageraban los detalles históricos. Sin embargo, excavación tras excavación ha ido desmontando esas afirmaciones. Dennis Prager es un famoso locutor con una larga trayectoria. También ha escrito algunos libros como Los 10 Mandamientos, El Mejor Código Moral y La Biblia Racional. Él dijo lo siguiente: sé que el Antiguo Testamento es verdadero, porque nadie inventaría una historia tan vergonzosa sobre sí mismos. En la Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 160, leemos lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La arqueología no crea la verdad bíblica, pero confirma el escenario donde esa verdad fue proclamada. Ahora sí, entremos en unos cuantos descubrimientos que quiero mencionar. Existen muchos otros, pero por razones de tiempo no podré detallarlos todos. Sin embargo, estos que he escogido me parecen los más relevantes. En primer lugar, los asentamientos semitas en Avaris, Tel el Dabá, en el delta del Nilo, en Egipto. Excavaciones dirigidas por Manfred Vietag desde los años 60 han revelado un gran asentamiento semita cananeo desde el siglo XIX a.C., con casas estilo cananeo, incluyendo unas casas de 4 habitaciones típicas del Israel posterior. Encontraron cerámica levantina, armas y tumbas con estatuas de semitas de alto rango. Una con un manto multicolor, recordando al José
que se describe en Génesis capítulo 37, versículo 3, aquel vestido multicolor que su padre Jacob le regaló. Avaris fue capital de los Ixus, que eran un pueblo semita, y se identifica con la región de Gosén, donde Israel prosperó. Hechos que se relatan en dos pasajes bíblicos, en el Génesis capítulo 47, versículo 27, donde se lee: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Y en el Éxodo capítulo 1, versículo 7, que dice: Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esto encaja perfectamente con la presencia de un grupo semita grande y próspero en Egipto, alineado con el relato del Éxodo, no probándolo en sí, pero sí confirmando el contexto social y demográfico descrito por la Biblia. En segundo lugar, la inscripción de Deir Alá, o inscripción de Balaam. En Jordania se descubrió una inscripción en yeso del siglo 8 a.C., que textualmente dice: Balaam, hijo de Beor, vidente de los dioses. El mismo profeta pagano mencionado en el libro de Números entre los capítulos 22 al 24. La inscripción describe visiones divinas y un consejo de dioses, Shadayin, similar al lenguaje bíblico. Es la referencia extrabíblica más antigua a Balaam, confirmando que era una figura conocida en la región, no inventada, y que los relatos bíblicos no inventan personajes aislados, sino que reflejan un mundo histórico compartido con otras culturas. El tercero que quiero mencionar es el cilindro o prisma de Sennacherib, uno de los artefactos más importantes del mundo antiguo. Este prisma asirio describe la campaña del rey Sennacherib contra Judá en el año 701 a.C. y menciona explícitamente al rey Ezequías de Judá. Curiosamente, Sennacherib se jacta de haber encerrado a Ezequías, y el prisma reza así: En cuanto a Ezequías el judío, lo encerré como un pájaro en una jaula en Jerusalén. Pero no afirma haberlo apresado o deportado, ni haber conquistado Jerusalén, exactamente como lo relata el segundo libro de los Reyes, capítulos 18 y 19, donde Dios libra a la ciudad milagrosamente y Ezequías no es puesto bajo arresto. La arqueología confirma el evento, el contexto y los personajes, y deja intacto el relato bíblico. El cuarto descubrimiento es el papiro de Ipuwer, datado alrededor de los siglos XIII y XIV a.C., también conocido como las Admoniciones de Ipuwer. Es un libro en forma de poema que describe un período de caos social. El río convertido en sangre, oscuridad, muerte, desorden político, muerte de primogénitos, esclavos huyendo con riquezas. Similitudes extraordinarias con las plagas que se relatan en Éxodo capítulos 7 al 12. Aunque no menciona a Moisés, las similitudes con las plagas del Éxodo son no más que sorprendentes. No prueba que el Éxodo haya ocurrido, pero muestra que la tradición egipcia recuerda un periodo de calamidades nacionales coherente con el marco histórico que la Biblia nos relata. En quinto lugar, mencionaré el estanque de Betesda. Durante mucho tiempo, críticos dijeron que el evangelista Juan había inventado el estanque de Betesda con 5 pórticos. Excavaciones en Jerusalén en los siglos XIX y XX, bajo la iglesia de Santa Ana, descubrieron exactamente eso: un estanque con 5 pórticos que data del siglo I a.C., tal como lo describe el Evangelio. Juan escribe como testigo ocular, no como mitólogo. El relato que registra en el Evangelio que lleva su nombre, en el capítulo 5, versículo 2, resultó ser arqueológicamente preciso. El pasaje dice así: Hay en Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En sexto lugar, la piedra de Publio en la isla de Malta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 28, Lucas menciona lo siguiente: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Durante años se dudó de ese título, principal de la isla, hasta que se encontró una inscripción romana que confirma el uso exacto del término y la autoridad del funcionario. Dice la inscripción, protos tes nesou, y eso está alineado con el rol de Publio como oficial principal en Malta. Tradiciones locales y catacumbas cristianas tempranas apoyan la visita de Pablo. Y una vez más, Lucas demuestra ser un historiador cuidadoso, conocedor de la jerarquía y el mundo romano. Por último, quiero mencionar las ruinas de Listra y la ubicación de Éfeso. Ambas ciudades, mencionadas en el libro de los Hechos, han sido identificadas arqueológicamente. En Listra, actual Turquía, se han encontrado inscripciones en idioma licaónico, explicando por qué la multitud habló en ese idioma en Hechos capítulo 14, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Otras excavaciones limitadas revelan un templo del siglo I dedicado a Zeus y Hermes, dioses que la multitud invocó al confundir a Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Estas inscripciones locales también confirman el culto a estos dioses y explican la reacción de los paganos de la ciudad. Éfeso, por su parte, ha sido excavada ampliamente, lo que confirma su importancia religiosa, económica y cultural, tal como se describe en el libro de los Hechos capítulo 19 y en Apocalipsis capítulo 2. Las excavaciones revelan el teatro, el templo de Artemisa, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la iglesia primitiva. Éfeso era próspera, con culto imperial y artesanía, coincidiendo con el relato del tumulto con los plateros que ocurrió en el libro de los Hechos capítulo 19, versículos 23 al 41. Queridos amigos y hermanos, todo esto tiene un propósito mayor. No es solo información, es afirmación espiritual basada en evidencia arqueológica. Nuestra fe no descansa en cuentos, sino en hechos. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo mitología religiosa, sino la historia de Dios actuando en el tiempo y el espacio. Como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Puedes confiar en la Escritura. Puedes enseñarla a tus hijos. Puedes defenderla con mansedumbre y puedes vivirla con convicción. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque no nos pides una fe ciega, sino una fe fundada en tu revelación y confirmada en la historia. Fortalece nuestra confianza en las Escrituras y úsanos para proclamar tu verdad con amor y sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Si este episodio te ayudó a fortalecer tus convicciones acerca de la Biblia, conociendo las evidencias arqueológicas que la respaldan, te invito a compartirlo con alguien que necesite fortalecer también su fe. Y también te invito a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Allí tendrás acceso a episodios donde profundizamos en temas específicos, sesiones de preguntas y respuestas y recursos también que puedes descargar. Son como guías de estudio personal que puedes usar para discipulado. Tu apoyo no solo nos ayuda a producir más contenido, sino que nos permite llegar a más personas que necesitan fortalecer su confianza en el libro más importante en la historia de la humanidad. Visita patreon.com/Fe con Fundamento y únete hoy. Tu fe
y la de otros te lo agradecerán. En el próximo episodio hablaremos acerca de la inspiración y la autoridad de la Escritura. No me queda más que pedir al Creador que les bendiga abundantemente. Nos escuchamos pronto en otro episodio de Fe con Fundamento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme y que tengas un día lleno de su verdad.